¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas cambian el mundo mientras que otras apenas sobreviven copiando lo que ya existe? Bueno, Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook, escribió un libro llamado De 0 a 1 que responde exactamente a esa pregunta. La idea principal es simple, pero brutalmente poderosa. Crear algo verdaderamente nuevo, algo que pase de 0 a 1, es mucho más valioso que copiar lo que ya funciona y simplemente pasar de 1 a n. En este video vamos a desmenuzar las principales lecciones de este libro, con ejemplos claros, historias de negocios que lo confirman, y reflexiones que te harán cuestionarte cómo estás pensando tus proyectos. Así que si quieres aprender cómo innovar de verdad, cómo diferenciarte y cómo construir algo con impacto real, quédate hasta el final. 1. De 0 a 1. ¿Qué significa realmente? Peter Thiel dice que la mayoría de las empresas viven copiando. Si alguien inventa una panadería exitosa, otros montan otra igual en otra esquina. Eso no es innovar, es pasar de 1 a n. Pasar de 0 a 1 significa hacer algo completamente nuevo, que no existía antes. Crear un producto, un servicio o una tecnología que abre un camino distinto. Ejemplo. Crear la primera red social global, Facebook en su momento, fue pasar de 0 a 1. Hacer una copia de Facebook para un país específico es pasar de 1 a n. La primera crea un monopolio temporal, la segunda se pelea en un mercado saturado. 2. Los monopolios son buenos, al menos los de innovación. Cuando escuchamos monopolio, pensamos en algo negativo. Pero Peter Thiel dice que los buenos monopolios son los que nacen de la innovación. Ejemplo. Google con su buscador. Durante años no tuvo competencia real porque su producto era tan superior que todos lo usaban. PayPal en sus inicios fue el primero en resolver de manera masiva el problema de pagos en Internet. El punto de Thiel es, si quieres realmente crecer, no copies, crea algo tan único que no tenga sustituto inmediato. 3. El valor de pensar diferente. Peter Thiel hace una pregunta clave en entrevistas a emprendedores. ¿Qué verdad importante sabes tú, en la que casi nadie más está de acuerdo contigo? Esta pregunta busca detectar ideas contrarias al consenso, porque son esas ideas las que pueden cambiar el juego. Ejemplo. Antes de Tesla, casi nadie creía que los autos eléctricos fueran viables. Elon Musk apostó contra la corriente y demostró que no solo eran posibles, sino que podían ser mejores. Pensar diferente es arriesgado, pero es el único camino para pasar de 0 a 1. 4. No te obsesiones con la competencia. El libro insiste en que la competencia desenfrenada destruye valor. Cuando todos compiten por lo mismo, bajan precios, reducen calidad, y se desgastan. Ejemplo cercano. 2 cafeterías en la misma cuadra que se copian mutuamente. Promociones, decoración, menú. Al final, ambas terminan ganando menos. En cambio, quien crea algo diferente, único, evita la guerra de precios. Por eso Peter Thiel dice, la competencia es para los perdedores. Los verdaderos ganadores crean monopolios. 5. La importancia de la visión a largo plazo. Muchas startups fracasan porque solo piensan en sobrevivir el próximo mes. Peter Thiel insiste. Un negocio exitoso se construye con una visión clara de 10 o 20 años. Ejemplo. Amazon en sus primeros años no daba ganancias. Jeff Bezos insistía en reinvertir todo para crecer y dominar el mercado a futuro. Hoy, esa visión a largo plazo lo convirtió en un gigante global. El mensaje es claro. No se trata de correr detrás de modas, sino de construir algo con base sólida para el futuro. 6. El equipo lo es todo. En De 0 a 1, Thiel destaca que las startups exitosas no son solo buenas ideas, sino grandes equipos. Un equipo que comparte valores, que confía entre sí y que sabe trabajar unido es mucho más poderoso que un grupo de genios dispersos. Ejemplo. PayPal al inicio fue formado por un grupo pequeño, pero altamente comprometido, que luego se conoció como la PayPal Mafia. De allí salieron fundadores de empresas como Tesla, LinkedIn y YouTube. El aprendizaje es simple. Elige bien a tu gente. Las mejores ideas fracasan en malos equipos, y las ideas regulares pueden brillar con los equipos correctos. 7.
Tecnología vs globalización. Peter Thiel hace una distinción interesante. Globalización. Expandir lo que ya existe. Copiar un modelo y llevarlo a más lugares. Tecnología. Crear algo nuevo que no existía antes. Ejemplo. Llevar franquicias de comida rápida a más países es globalización. Inventar la impresora 3D es tecnología. Ambos son valiosos, pero la verdadera disrupción, la que lleva de 0 a 1, está en la tecnología. 8. Los secretos de las grandes startups. Thiel habla de algunos secretos que comparten las startups exitosas. Pequeños mercados iniciales, flecha apuntando hacia la derecha, mejor ser el líder en un nicho pequeño que ser irrelevante en un mercado grande. Ejemplo. Facebook empezó en universidades, no tratando de conquistar el mundo desde el día 1. Escalabilidad, flecha apuntando hacia la derecha, construir algo que pueda crecer exponencialmente. Ejemplo. Un software se puede distribuir a millones de usuarios sin aumentar proporcionalmente los costos. Producto 10x mejor, flecha apuntando hacia la derecha, no basta con ser un poco mejor que la competencia. Debe ser al menos 10 veces mejor para que la gente cambie. Ejemplo. Google no era un poco mejor que otros buscadores, era muchísimo mejor. 9. El futuro se construye hoy. Peter Thiel dice que el futuro no es algo que simplemente llega. Se construye con las decisiones que tomamos hoy. Ejemplo reflexivo. Si un estudiante decide crear un proyecto innovador en lugar de seguir el camino tradicional, está apostando a construir el futuro. El mensaje es, no esperes que alguien más invente lo que necesitas, sé tú quien lo cree. En resumen, De 0 a 1 no es un libro sobre cómo montar una empresa paso a paso, sino sobre cómo pensar diferente, crear valor único y construir el futuro. No copies, crea. No compitas, busca monopolios de innovación. No pienses en el corto plazo, construye con visión. No lo hagas solo, rodéate de un gran equipo. Pregúntate, ¿estás simplemente copiando lo que ya existe o estás construyendo algo que de verdad cambia el juego? Porque al final, como dice Peter Thiel, cada momento en los negocios ocurre solo una vez. El próximo Bill Gates no creará un sistema operativo. El próximo Larry Page no hará un buscador. Y el próximo Mark Zuckerberg no creará una red social. Si estás copiando a estas personas, no estás aprendiendo de ellas. Si este video te hizo pensar diferente y ver el emprendimiento desde otra perspectiva, dale like, compártelo con alguien que esté construyendo su proyecto y suscríbete a En 10 Minutos. Aquí seguimos trayendo los mejores libros que cambian la forma de pensar y de actuar.